señores, buenas tardes. Hoy viernes estamos, como siempre, con ustedes aquí. Hay muchos temas de que hablar, pero todo el mundo está hablando de, pues ya ustedes saben, de los allanamientos, de los líos de drogas y demás. Un señor que hacía 20 años que era el rey de la cocaína y nadie lo sabía, etcétera. Todas esas cosas que suceden nada más que en República Dominicana. Y todas las estaciones hablan de eso, de manera que yo no voy a hablar de eso hoy aquí, sino que voy a hablar de algo completamente distinto que vino a caso aquí, ahora, hoy, porque hace un rato uno de los muchachos a quien yo quiero muchísimo, que es el mejor camarógrafo que hay aquí, me estaba enseñando el último niño que le nació, un varoncito que tiene 3 meses. Entonces, pues yo como médico pediatra, 60 años de ejercicio de la pediatría, por supuesto le dije, ¿te están dando el seno? Sí, claro, le están dando el seno. Y yo, pues dile, felicítate a tu mujer y que le dé el seno por lo menos hasta los 6 meses. Por lo menos. Eso lo protege de todas las enfermedades y además de protegerlo de todas las enfermedades, lo hace criar más fuerte, más inteligente. Eso se ha probado ya, que los niños alimentados con el seno son más inteligentes que nosotros. Por eso es que aquí hay tanta gente inteligente, a pesar de los pesares. Y es porque en general, aquí en República Dominicana, se da más el seno a los niños, quizás por la necesidad y por la falta de recursos, pero por las razones que sean, se da más que en el resto de los países como los nuestros, o sea, relativamente pobres. Incluso yo hace unos años tuve que hacer un statement, que llaman ellos, al Congreso de los Estados Unidos, porque hay un programa que lo ve todo el mundo en los Estados Unidos que se llama Good Morning America, y en el cual un buen día presentaron un video en el hospital de niños de aquí, de la capital, en el Angelita, y decía que aquí lo que estaba sucediendo era que los visitadores médicos y algunas casas comerciales estaban regalando leche a los niños recién nacidos, leche maternizada en polvo, y que entonces, como les regalaban unas cuantas latas, pues muchas mujeres dominicanas le daban esa leche, dejaban de darle el seno, se les disminuía o se les retiraba la leche, y que al cabo de pocos días o semanas las personas no podían comprar la leche maternizada, que nunca ha sido barata, y en consecuencia los niños se desnutrían y se enfermaban. Y me solicitaron que hiciera una aclaración y un statement, o sea, una declaración al Congreso de los Estados Unidos, porque le estaban pidiendo al Congreso de los Estados Unidos que prohibiera que las compañías que producen leches maternizadas norteamericanas regalaran leche en polvo de esa como propaganda para que la comenzaran a usar y luego la siguieran usando, porque después lo que hacían era que esos niños se desnutrían, pasaban hambre, perdían la oportunidad de tener la leche del seno, y en consecuencia pues que eso debía de eliminarse. Yo hice un estudio muy curioso, que fue calcular, en esa época yo era el que dirigía el departamento de recién nacidos de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Entonces yo hice un estudio donde se calculó
que los 22,000 niños que nacen en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, qué porcentaje recibían leche de seno y qué porcentaje. Y resulta que la leche que se traía maternizada o preparada para los niños solamente era suficiente para alimentar el 5% de los niños que nacían en ese hospital. Lo cual quiere decir que mucha gente no podía comprar esa leche y lo que le daban entonces era agua de azúcar, té, disparates de esos que se usan ahí. Y eso fue suficiente, demostrar eso, para que se suspendiera el regalo de leche con ese propósito. También quería decirle, porque ya que hoy empezamos a hablar de cuestiones médicas y en particular pediátricas, me preguntaba este muchacho que si le hacía la circuncisión a su niño. Ahora, yo no sé por qué razón en la República Dominicana, como que se están haciendo menos circuncisiones que antes. La gente como que se ha puesto medio esquiva con eso. Yo durante el ejercicio mío como médico hice más de 500 circuncisiones. Prácticamente yo le hacía la circuncisión a todos los niños que nacían varones, a menos que la familia no lo quisiera que se le hiciera y se opusieran. ¿De dónde me vino a mí ese propósito? Bueno, yo les diré que mi primer hijo, que fue varón, nació en Canadá. Y antes, cuando yo lo fui a ver al otro día de nacido, al segundo, tercer día, me encontré con que le habían hecho la circuncisión. A mí ni me preguntaron si me la hacían. Y yo trabajaba en el hospital, en el mismo departamento ese. Lo que sucede es que ya era una cosa tan rutinaria y tan dada por supuesto que ni siquiera se le preguntaba. Entonces, cuando yo vine, aquí se hizo una campaña para circuncidar, porque el país en esa época en que más frecuente era el cáncer del pene en los hombres, era en la República Dominicana. Y el segundo sitio más frecuente eran las Filipinas. Porque las personas con circuncidadas sufren menos de cáncer del pene que las que no lo son. Porque se puede hacer una mejor higiene y una sustancia que se puede quedar depositada ahí, que es cancerígena, pues no da lugar a que eso suceda. Yo tengo un pariente médico muy bueno que recuerdo que a poco tiempo de yo venir me dijo que en los primeros 3 meses de ese año él había hecho 72 amputaciones de pene. Y yo me asusté, digo yo, pero me dice, es que eso es frecuentísimo aquí. Entonces se hizo una campaña que promovió el doctor Peter, me llamó y me pidió que enseñara a hacer la circuncisión a los niños recién nacidos, a los médicos jóvenes. Y yo con mucho gusto le dije que sí. Y la Fundación Dominicana de Desarrollo trajo los mecanismos con los que se realiza la circuncisión. Y se regalaba a las clínicas, a los hospitales y demás. En la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, yo prácticamente hice cantidad inusitada, increíble de circuncisiones. Y le diré que, entre otras cosas, yo las hice porque yo quería obtener una práctica muy fácil, muy buena, haciendo la circuncisión para después seguirla haciendo con mis pacientes privados. Y así fue. Gracias a Dios nunca tuve problema con eso. Y ya les digo que me pasé luego 50 años haciendo
circuncisiones, hasta la última que hice, que fue la de un nieto mío. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que yo pienso que es una buena medida profiláctica e higiénica. Y debo hacer la siguiente observación. Casi nadie sabe que el Día de Reyes, donde se le hacen regalos a los niños y llegan los Reyes Magos y demás, lo que se celebra dentro de lo que practican la religión católica romana es la circuncisión del Señor. Los judíos en general hacen la circuncisión 6 a 8 días después de nacer los niños, porque en los primeros días los niños sangran mucho y hasta que no se le forma la flora intestinal, que empieza a tomar leche, que es la que hace que se produzca la vitamina K, que es la que estimula la buena cicatrización y el poco sangramiento, pues por eso es que el Día de Reyes se hace 6 o 8 días después del nacimiento del Señor, que como ustedes saben se hace en el día de Navidad. Entonces, los judíos encontraron que las personas que se circuncidaban y se casaban, las judías que se casan con judíos, por supuesto, que están todos circuncidados, no sufren de cáncer de la matriz. Entonces, eso es una medida que ellos consideran higiénica y saludable, y por eso a todos los judíos se les hace la circuncisión, y por eso las mujeres judías no sufren de cáncer de la matriz. Entonces, aquí, pues esa fue una razón por la cual el doctor Peter, en aquella época, me pidió, y tuvimos durante mucho tiempo enseñando aquí a todos los médicos que se graduaban, a hacer la circuncisión en un sistema que existe, que es muy sencillo, muy fácil, y que además se puede aprender rápidamente. Hoy en día, pues, como dije hace un rato, ha pasado un poco de moda entre los dominicanos, porque en el resto del mundo se sigue haciendo la circuncisión prácticamente a todos los niños varones que nacen sanos, sin promedio, sin problemas de ninguna especie, se les hace la circuncisión. De manera que esa es la explicación del porqué de la circuncisión. Y este muchacho amigo mío ya sabe por qué le recomendé que a su hijo le haga la circuncisión, porque además, como la nutrición es mucho mejor en los circuncidados, pues son más inteligentes. Y nosotros los dominicanos somos, en general, los jóvenes dominicanos, son muy inteligentes y por eso son tan exitosos en muchas de las carreras que toman los hombres, no solamente las deportivas, sino las de muchas otras condiciones que son propias de los niños. No sé si queremos seguir hablando de diversas cosas que tienen que ver y que sí, y son buenas para la mente, o si vamos a esperar que llegue el doctor Castillo Pantaleón, que como ustedes saben, todos los viernes hace ese programa con nosotros. ¿Qué hay? ¿Viene el doctor Castillo Pantaleón? Vamos a subir para arriba bien, entonces vamos a un momento a los... ¿cómo que lo llaman ustedes? La pausa, sí, pero lo dice, con lo comercial. No he encontrado yo la palabra comerciales. Estábamos hablando de cosas que no tenían que ver con el comercio. Bueno, adelante.
cosa cuando yo te cuente. Bien, señores, estamos aquí. Yo estoy muy contento porque ya mi compañero, mi carnal, yo me siento aquí a hacer este programa. Y si Juan Miguel no está aquí conmigo, Castillo Pantaleón, el mejor abogado del mundo, que no le gusta que yo diga todas esas cosas, pero yo se la digo, por dos razones. Primero, para darle un poquito de cuerda, y segundo, porque es verdad. Armando, ¿cómo está? Disculpen, señores, que hemos llegado un poquito tarde, pero nosotros somos muy transparentes aquí en el programa, en el comité. Armando, mi querido Armando, nuestro querido Armando, es un profesional eminente de la medicina, un hombre que por sus manos, como cuántos ombligos de muchachito tú has cortado, Bueno, son muchos. Ahorita yo estaba explicando. Cientos de miles. Este muchacho me preguntó si le hacía la circuncisión a su hijo, un niño que tiene de 3 meses. Entonces yo expliqué todo lo que tenía que ver con la circuncisión, que por qué los judíos se lo hacen, que por qué se hace, que por qué no se hace, etcétera. Y después estuvimos hablando de otras cuestiones médicas, pero ya no vamos a hablar más de cosas. Yo le estaba contando a Juan Miguel. Sí, estas pausas son interesantísimas. Él es médico, yo abogado, pero nosotros aquí en el comité no cobramos, nosotros venimos aquí a compartir información, a analizar la realidad. Y obviamente como profesionales tenemos las urgencias propias. Entonces, estamos hablando del trabajo que nos da a nosotros ganarnos a veces el dinero, las dificultades para cobrar. Me dice, ay, los pacientes que no me llegaron a pagar. A ti te da vergüenza decirlo, pero yo a mí no me da vergüenza. Yo voy a decir que es que tú también hoy cobraste un dinero. Ah, sí, me fue un cliente. Un trabajo completo de 9 años. Sí. Y finalmente hoy cobra. Por eso que no están contentos. Sí, no, pero al margen de todo, estamos obviamente congratulados siempre de tener la compañía de todos ustedes que nos siguen aquí en esta hora de consuelo, que los viernes nos presta en el comité. Pero el día de hoy, y al igual que la semana pasada, también tenemos ocasión para recordar tristes la partida de gente nuestra, de gente que comparte esta hermandad de la dominicanidad bien entendida, porque la semana pasada pues dimos las condolencias de la partida de Mauricio Espinosa, nuestro querido doctor Espinosa, y hoy vamos a repetir otra circunstancia también muy triste, un nacionalista que ha fallecido, José Antonio Logroño Morales, que partió a destiempo, falleció ayer, y los restos están siendo velados en la capilla La Paz de la funeraria Blandino. Estuvo siendo velado hasta hoy al mediodía, y el sepelio va a ser a partir de hoy al mediodía, y el sepelio será el sábado, es decir, mañana, en el cementerio Cristo Redentor. Partió a destiempo sus padres. El comité desea expresarle sus condolencias a Ramón Antonio Logroño Valdés, que ya falleció, y a Anaís del Carmen Morales González y su hermano José Ramón. La familia Logroño es una familia llena de nacionalistas, de gente eminente. Una familia de gente inteligente. Y muy inteligente. Y era una persona muy activa en las redes sociales y en actividades nacionalistas. Sentimos mucho la partida, pero aún en la partida de aquellos que se nos van por delante, tenemos un compromiso los que quedamos, que es transmitir a las siguientes generaciones ese amor por la patria, que es lo que nos une, y tratar de que la República Dominicana en algún momento llegue a ser la realidad que el sueño del patricio en algún momento tuvo, una nación en la que no hubiera desigualdades, en donde todos tuviéramos un compromiso por el progreso y la construcción de un Estado justo, construido sobre los valores de la dominicanidad, un sentimiento cristiano, de justicia, de paz, pero de autodeterminación. A ellos les costó mucho trabajo, a los trinitarios, pues lograr construir lo que es hoy la República Dominicana. Eran jovencitos. Entonces, ese detalle también no quería dejar de mencionarlo de entrada. Lo otro es, el comité también es algo que nosotros hemos hecho parte de nuestro credo, el de creer en la moralidad, en la honestidad, en el cumplimiento de la ley. Nosotros aquí en algún momento hemos sido muy críticos, juzgando y utilizando algunos calificativos un poquito fuertes para referirnos a la descomposición moral que vive el país. En programas anteriores, estos programas se suben en la red y están en YouTube para
para fines incluso de un récord histórico de lo que nosotros abordamos en cuanto a la actualidad. Y nos hemos referido en muchas ocasiones a la descomposición y el deterioro de la sociedad dominicana, a la penetración tremenda que el narcotráfico ha llevado. Nosotros hemos dicho con un poquito de cinismo que felicitábamos a las autoridades porque estaban que no agarraban nada. Y habíamos mencionado cómo nos llamaba la atención que muchas de las informaciones que señalaban con su nombre y apellido, estos que andan prófugos ahora, estaban en las redes sociales y qué sé yo, quiéncito el abusador, César, todo eso estaba en las redes sociales desde hace mucho tiempo. Y de cómo habíamos señalado que esa descomposición moral que ha sido producto de un accionar terrible, nefasto de las dirigencias de los partidos políticos que están penetradas por esos males, el mal de la corrupción, y en la que se enlazan lógicamente otras formas de la delincuencia organizada, porque la delincuencia organizada se ha organizado alrededor de los partidos políticos y es delincuencia política organizada. Y obviamente en ese ambiente de ignorar la ley y la moralidad, obviamente otras actividades criminales también se conectan. El caso del narcotráfico, hemos descrito aquí el Estado Dominicano en ocasiones como un narcoestado, porque lo es. Ese señor no lo agarraron porque lo alertaron. Esa es la realidad. Claro, pero Carlos Rubio, señores, aquí todo el mundo sabe quién es Carlos Rubio. Carlos Rubio es hijo de unos, fallecieron sus padres. Estudiaron en la UNFO. Y yo conocí a sus padres. De hecho, Carlos y Natacha dieron una materia conmigo en la universidad. Y con mi señora. Ellos eran de la matrícula de la promoción de mi esposa. Conozco a Carlos desde pequeño. Y él tendrá su forma, que uno a veces le da un poquito de que uno quiere mantenerse un poquito alejado de eso, porque él dice una cantidad de cosas. Pero no se equivocó en una. Hace meses que con sus nombres y apellidos se han estado denunciando cosas. Aquí hemos mencionado el tema de los urbanos, de ese nuevo lumpen proletario, que es una categoría social. Ese término lo acuñaron Carlos Mar y Federico Engels en el 18 Brumario, el libro de Bonaparte. El lumpen proletario es por naturaleza reaccionario, no quiere cambio social porque encuentra en esa forma marginal de vida, en donde él no entra en la producción de bienes y servicios, es decir, él no produce nada, vive como un parásito degradado, marginal, en el estado de cosas descompuesto, en el que las desigualdades se fortalecen. El lumpen proletario, por lo tanto, no tiene ningún talento, no cultiva ninguno, hace música que no es música, y hace ostentación de una riqueza que logra en ese estado descompuesto de cosas. Y nosotros vimos al presidente ir a ofrecer posiciones, seducido porque también con el tema de la ley electoral que le prohibió la publicidad en los medios regulares, convirtió de buena primera a los influencers, es decir, una cantidad de jóvenes o de gente sin talento alguno, que amontona followers, seguidores. Y entonces ese es el nuevo mecanismo de penetración de las ideas. Entonces los políticos entendieron que esa gente era un vehículo para pastorear las preferencias políticas, lo cual no se ha demostrado en ninguna parte que eso sea así, porque obviamente el tema de los influencers es tan reciente que no hay manera de saber qué capacidad de movilización política tiene un influencer. Me parece que muy poca, porque el que se está empericando con una piedra de crack y que sigue uno de esos programitas y de esos sujetos que están ahí, que tú los ves, ellos suben sus videos y es una cosa repulsiva, en la que están constantemente glorificando, es decir, convirtiendo en parámetros a imitar de puros antivalores a los jóvenes. Esos son los influencers de los sectores urbanos de la música. Óyeme, eso es lo más alejado que hay del proyecto duartiano. Sí. Duarte y los trinitarios eran los jóvenes más elevados de su época, educados, gente que leía. Esta gente no puede hablar sin en cada oración cometer múltiples faltas ortofonéticas, es decir, no saben ni siquiera pronunciar una palabra correctamente.
No saben hablar nuestro idioma. Y escriben en las redes sociales plagados de faltas ortográficas. Exacto. ¿Y cuál es la imagen que proyecta? La de un éxito supuesto, porque es supuesto, eso es mentira, eso es narcotráfico puro. Y hay todo un estado descompuesto de cosas que se ha construido alrededor. Y este desorden que hay, porque como no hay quien trabaje, los jóvenes a lo que aspiran es a tener un puesto de narcotráfico, el sistema de producción de bienes y servicios necesita mano de obra. Y entonces, ¿quién se le ofrece? La migración ilegal. Sí. Para que ustedes vean cómo que está conectado una cosa y la otra. El trabajo, ¿quién tiene que hacerlo? Pues el ilegal, para que no esté en la seguridad social. Y obviamente cuando tenga un problema de salud, ¿dónde se va a atender? En el subsidiado, que son los hospitales públicos. Y por eso, lo que pasó en el Hospital Grullón en Santiago, que no había cama, el presupuesto no alcanza. Entonces, en ese desorden que hay, la policía y la autoridad de la DNCD y el DICAN de la policía tiene un puesto de peaje al muchacho que no tiene un puesto de droga, entonces se la colocan, el lío de Villavá, que es eso mismo. Es una descomposición completa. Esos aspiran a diputados. ¿No ve que uno de esos que anda huyendo, el que dice W la letra, ese es uno de los urbanos, patrocinadores de que empresario artístico? Con 54 discotecas por ahí, y bares y muchísimos sitios. Porque todos circularon, y ustedes ven todo ese lavado de dinero. Y óigame, y tuvieron que actuar, no porque las autoridades dominicanas quisieran hacerlo, es porque los norteamericanos se lo exigieron. Lo empujaron. Claro, porque con ya eso estaba tan salido de cauces, tan salido de madre, que le metieron un tiro al pelotero David Ortiz. Así es que está, oye el apodo, el abusador. Y no va a ser fácil agarrarlo porque hay una vinculación. Busque en YouTube los videos de Ángel Martínez, diciendo por su nombre y apellido las altas figuras de la política, que son cabezas de poderes del Estado, vinculados a ese tipo de cosas, con su nombre y su apellido, y nadie investiga eso. Eso del tal abusador, eso se sabía. Todo el mundo lo sabía. No es nuestro tema principal, porque aquí de lo que hablamos es fundamentalmente de soberanía. Pero soberanía es no tener que depender de que un gobierno extranjero venga aquí a decirle a la autoridad, actúe, y no lo pudieron agarrar, anda prófugo. No lo pudieron agarrar. No, porque le no lo van a avisaron. ver fácil. Y los políticos con quienes él se vincula no quieren que lo agarren, porque los norteamericanos lo primero que hacen cuando se lo llevan extraditado es ponerlo a cantar. Claro de luna cantan. ¿Entiendes? Entonces, Quirino vino hace un tiempo a señalar, y entonces el de este gobierno es César el abusador. Para que se sepa, el de este gobierno. El de este gobierno es el César ese. Sí. Pero que eso lo dice, o sea, no lo dice, no, no lo dice, es que eso está en esos videos. Nadie investigó eso. Yates ahí en Boca Chica, en el club. Pero un yate. Yate. Hay que ver lo que cuesta un yate. Claro, entonces podremos tener autodeterminación cuando nuestros liderazgos se ven obviamente presionados por sus pecados, porque es que cuando vienen de por allá y le dicen, mire, este narcotraficante que tenemos aquí ya cantó y dijo tal cosa, fírmenlo tal cosa, hay que firmar y entregar los recursos, firmar un acuerdo de qué sé yo qué. Y la soberanía en manos de estas claques corruptas, de estos políticos de pacotilla, no vale una guayaba podrida, porque es que ellos, como tienen una cola tan larga que se la pisan fácil, comprometen nuestra soberanía. Esa es la realidad. Y es un estado descompuesto de cosas en las que los jóvenes entienden que no pueden potenciar sus talentos y sus virtudes, sino que lo que tiene que glorificarse es la mediocridad. Usted agarra las emisoras de radio y los programas de comentarios que hay de toda esa música urbana. ¿Para qué está la Comisión de Espectáculos Públicos? Atención, que glorifica incluso un modo de vida, un estilo, como si tuviera características, rasgos estéticos. Hay una estética de lo urbano, en la que pastorean el resto de la juventud. La pinta, como dicen ellos. Los códigos estéticos del vestuario, el vestir, de la gorra que se ponen, de la marca que usan, de los términos de esa jerga marginal, se glorifica. ¿Sabe qué es lo peor? La economía formal está que circula alrededor de eso, y las campañas publicitarias de marcas reconocidas y asentadas hacen uso de esas figuras infladas
por la industria del narcotráfico, porque eso es para lavar. Mi hijo, Juan Miguel Castillo Roldán, que ha venido aquí, escribió un libro que se llama La Payola. Es el único libro que se ha escrito en Latinoamérica sobre ese tema. Fue su tesis de licenciatura y el Ministerio de Cultura lo publicó. Y analizó el fenómeno de la payola, que es una forma de distorsión del mercado musical, en el tema radial. Eso tiene otras profundidades académicas que no vamos a explicar porque el espacio no es para eso. Pero señalando la vinculación que había entre el narcotráfico y la aparición de figuras de nuevas formas musicales. Pasó con el reggaetón en Puerto Rico. ¿Sabe cómo se llamaba el gran mecenas de la música del reggaetón? Se llama Ángelo Millones. Era el jefe de Figueroa Agosto. Y él fue quien financió las carreras musicales de grandes figuras, de gente que es leyenda hoy. Y aquí tuvimos también otra persona que también estuvo vinculada siendo mecenas de una figura muy importante, de la bachata. No voy a mencionar el nombre, pero todo el mundo sabe de quién estoy hablando. El grupo más grande de bachata. Y ese empresario, que por cierto salió huyendo y tuvo que ir a Estados Unidos y hablar inglés, porque estaba prófugo. Y entonces están estas disqueras que te ponen una secuencia. Y algunos de esos muchachos tienen innegable talento, porque lo tienen. Algunos de esos muchachos tienen para la improvisación, porque el regreso de improvisar. Permítame decirle que el origen de los grandes poemas épicos, los lingüistas han determinado que obras inmortales como la Ilíada y la Odisea, incluso se pone en duda que Homero fuera realmente una persona que existiera, era porque la literatura, las primeras formas fueron orales, y los rapsodas y los aidas, que eran declamadores, para poder recordar esos largos poemas épicos en los que se glorificaban las batallas y las cosas, tenían que hacer cantos secuenciados, y la rima tiene su origen en esas formas. Eso lo puede explicar cualquier lingüista. Mi profesión no es esa, uno lo sabe por cultura general. Es decir, que en la versificación de los raperos hay un remedo penoso de esa forma de la versificación. Y la improvisación requiere cierto talento. Dice, esos muchachos algún talento tienen, pero puesto al servicio de la porquería. Entonces ustedes tienen, que es lo terrible, que uno ve a esos muchachos con talento, terrible, para glorificar lo peor. Entonces nosotros en el comité, todos viejos que están aquí, les dice a ustedes que en la República Dominicana que soñamos y que pretendemos que en algún momento sea realidad, que fue la que soñó Duarte, ustedes tienen mucho que aportar para fortalecer la dominicanidad, no sobre la base de la marginalidad y la glorificación de la desigualdad. Ustedes tienen que ser agentes de cambio para lo mejor. Si usted se pone su talento al servicio del narcotráfico, a glorificar la violencia y los antivalores, flaco servicio le hace usted a la vida. Señores, ¿se acabó el programa? Sí, muchas gracias por habernos acompañado. Otro día lo que tenemos que hablar, que hoy ni lo tocamos, los tatuajes. Así es. Que eso es parte de toda edad. Así es. El lunes estará Doña Consuelo con todos ustedes. Gracias.